Imagínate acostarte esta noche, cerrar los ojos como lo has hecho miles de veces a lo largo de tu vida y no volver a despertar jamás, sin aviso, sin dolor consciente, solo un silencio absoluto. Puede parecer extremo, pero esta escena ocurre con mucha más frecuencia de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a aceptar. Cada año, cientos de miles de adultos mayores de 50 años sufren eventos cardiovasculares graves mientras duermen en el momento en el que más confianza deberían sentir. Y aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie te dice con claridad. En la mayoría de los casos no fue una enfermedad rara ni una mala suerte inevitable. Fue la repetición diaria de pequeños hábitos nocturnos que parecían inofensivos, costumbres normales, silenciosas, que poco a poco fueron debilitando el corazón hasta que una noche no pudo más. En los próximos minutos vas a descubrir cuáles son esos hábitos que convierten el sueño en un momento de riesgo real para tu corazón y tu cerebro. Y lo más importante, vas a entender qué puedes cambiar desde hoy mismo para protegerte. Porque esto no es miedo, no es exageración, es fisiología real, es medicina basada en evidencia. Y si has superado los 50 años, esto no es solo información, es una oportunidad para evitar un final que muchas personas nunca vieron venir. Aquí hay algo que la mayoría de las personas no se da cuenta. La noche es cuando tu sistema cardiovascular está en su punto más vulnerable. Según la Asociación Americana del Corazón, casi la mitad de los eventos cardiovasculares fatales en adultos mayores ocurren entre la 1:00 p.m. y las 5:00 a.m. Eso no es una coincidencia. Durante el sueño, tu cuerpo debería entrar en un modo de protección. Tu presión arterial baja naturalmente, tu ritmo cardíaco se desacelera, tu sistema nervioso cambia a modo de reparación, tu cerebro elimina desechos metabólicos tóxicos acumulados durante el día. Pero cuando ciertos hábitos interfieren con estos procesos naturales, el sueño se convierte en un campo minado fisiológico. Esta noche aprenderás por qué los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares ocurren con tanta frecuencia durante el sueño, los hábitos nocturnos más peligrosos después de los 60 años, y una rutina simple que protege tu corazón y cerebro mientras duermes. Todo lo que explicaré está fundamentado en investigaciones médicas reales, explicadas de una manera que realmente puedas usar. Comencemos con el primer hábito nocturno mortal: cenar tarde y comer pesado. Muchas personas no ven esto como peligroso. Piensan, solo estoy cenando. Pero después de los 60 años, cuándo y qué comes por la noche puede determinar si tu corazón descansa o lucha durante horas. Cuando comes una cena abundante tarde en la noche, especialmente después de las 9 o 10 de la noche, ocurren varias cosas peligrosas al mismo tiempo. Tu sistema digestivo demanda un aumento en el flujo sanguíneo. Tu corazón debe bombear más fuerte para suministrar sangre a tu estómago e intestinos. Tu presión arterial aumenta en lugar de bajar. Tu metabolismo se acelera cuando debería estar desacelerándose para dormir. En términos simples, lo que muchas personas no perciben es que están obligando a su corazón a trabajar cuando más necesita descansar. Es como mantener un motor encendido toda la noche. Ese esfuerzo silencioso, repetido durante años, termina pasando factura, sobre todo después de los 50, cuando el cuerpo ya no compensa igual. Un estudio publicado en el European Heart Journal siguió a más de 100.000 adultos durante varios años. Los resultados fueron claros. Las personas que cenaban tarde tenían un riesgo significativamente mayor de infartos y accidentes cerebrovasculares nocturnos en comparación con quienes cenaban temprano. ¿Por qué ocurre esto? La digestión tardía eleva los triglicéridos, aumenta la inflamación arterial e interfiere con la caída natural de la presión arterial durante la noche.
Ese descenso es esencial para que el corazón se recupere. Sin él permanece en tensión. Además, acostarse con el estómago lleno favorece el reflujo gastroesofágico. Este puede estimular el nervio vago y alterar el ritmo cardíaco, especialmente en adultos mayores. Recuerdo a María González, de 68 años. Durante décadas cenó tarde y en abundancia. Una noche sufrió un infarto mientras dormía. Su corazón llevaba años bajo estrés nocturno constante. La buena noticia es clara. Cenar antes y más ligero permite que el corazón descanse, estabiliza la presión arterial y reduce el riesgo nocturno de forma significativa. El segundo hábito mortal es dormir con apnea del sueño sin diagnosticar o sin tratar. La apnea del sueño ocurre cuando la respiración se detiene repetidamente durante la noche. A veces durante 10, 20 o incluso 30 segundos. En ese instante, tu cerebro percibe una amenaza, te despierta parcialmente para volver a respirar. Y este ciclo se repite decenas o incluso cientos de veces cada noche, muchas veces, sin que lo recuerdes al despertar. Aquí está el verdadero peligro. Cada pausa respiratoria reduce los niveles de oxígeno en la sangre. Como respuesta, el corazón se acelera de forma brusca, intentando compensar. La presión arterial se eleva, el sistema nervioso entra en modo de alerta y el cuerpo vive una especie de microemergencia repetida durante toda la noche. Este proceso continuo daña las arterias, incrementa la inflamación y favorece la formación de coágulos. Un estudio de gran escala realizado por la Universidad de Stanford siguió a 10.000 adultos mayores con apnea del sueño no tratada. Los resultados fueron contundentes. Estas personas presentaban 3 veces más riesgo de sufrir infartos nocturnos y 4 veces más riesgo de accidentes cerebrovasculares en comparación con quienes no padecían esta condición. Las señales de alerta suelen estar frente a ti, pero muchas veces se ignoran. Ronquidos intensos, despertarse con sensación de ahogo, dolor de cabeza al levantarse, fatiga extrema durante el día y una presión arterial difícil de controlar. No son molestias menores, son advertencias. Recuerdo el caso de Carmen López, de 65 años. Durante años roncó con fuerza y pensó que era algo normal con la edad. Una noche, su nivel de oxígeno descendió tanto que su corazón entró en un ritmo inestable. Su esposo reaccionó a tiempo y llamó a emergencias. Ese momento cambió su vida. Hoy utiliza un dispositivo de presión positiva continua y duerme con seguridad. Si sospechas que puedes tener apnea, no lo ignores. Consulta con tu médico. Un estudio del sueño puede confirmarlo y el tratamiento adecuado puede marcar la diferencia entre una noche de riesgo y una noche de recuperación real. Dormir boca arriba suele empeorar esta condición, por lo que dormir de lado puede ayudar como medida inicial. Ahora pasemos al tercer hábito nocturno peligroso, uno que muchas personas subestiman sin darse cuenta. Saltarse los medicamentos o tomarlos en el momento equivocado. Si estás tomando tratamiento para la presión arterial, el colesterol o utilizas anticoagulantes, esto no es un detalle menor, es un pilar fundamental de tu protección diaria. La presión arterial no es constante, sigue un ritmo biológico natural. En condiciones normales, disminuye durante el sueño para permitir que el corazón se recupere. Sin embargo, en muchos adultos mayores de 50 años, este descenso no ocurre. En algunos casos incluso se invierte y la presión aumenta durante la noche. A esto lo llamamos hipertensión nocturna, una condición silenciosa pero altamente peligrosa. Grandes estudios publicados en la revista Lancet han demostrado que ajustar correctamente el horario de la medicación puede reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares nocturnos casi a la mitad. Pero cuando se olvidan dosis o se toman de forma irregular, aparecen picos silenciosos de presión arterial durante el sueño. Estos picos pueden romper placas de grasa en las arterias y favorecer la formación de coágulos que viajan al corazón o al cerebro sin previo aviso.
Recuerdo el caso de José Martínez, de 70 años. Durante semanas omitía su medicación varias noches, convencido de que no tendría consecuencias. Una noche sufrió un accidente cerebrovascular grave mientras dormía. Sobrevivió, pero con secuelas permanentes que afectan su movilidad y su independencia. La sincronización de la medicación es una cuestión de vida. No basta con tomarla, es esencial hacerlo en el momento adecuado y con constancia. Habla siempre con tu médico sobre los horarios correctos y sigue sus indicaciones sin excepciones, porque proteger tu salud también significa respetar esos pequeños hábitos que sostienen tu vida cada día. Ahora, pasemos al cuarto hábito nocturno peligroso. Y esto sorprende a casi todos cuando lo explico. Irse a dormir incluso estando ligeramente deshidratado. Puede parecer inofensivo, pero en personas mayores puede convertirse en un riesgo silencioso. Después de los 60 años, la sensación natural de sed disminuye de forma significativa. Esto significa que puedes estar deshidratado sin darte cuenta. Además, muchas personas mayores reducen de forma intencional la ingesta de líquidos por la noche para evitar levantarse al baño. Es comprensible, pero aquí es donde la comodidad puede estar ocultando un riesgo real. Cuando el cuerpo está deshidratado, la sangre se vuelve más concentrada y viscosa. Esta sangre más espesa circula más lentamente por los vasos sanguíneos, y cuando la circulación es lenta, aumenta la probabilidad de formación de trombos. Si a esto le sumamos que durante el sueño la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen de manera natural, se crea un entorno fisiológico ideal para que un coágulo se forme, viaje al corazón y provoque un infarto, o alcance el cerebro y cause un accidente cerebrovascular. Un estudio publicado en el Journal of Cardiology mostró que incluso una deshidratación leve puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares nocturnos en más de un 60% en adultos mayores de 55 años. Y en muchos casos, la causa es tan simple como no haber bebido suficiente agua durante el día. Recuerdo a Roberto Sánchez, de 71 años. Estaba convencido de que hacía lo correcto al no beber agua después de las 6 de la tarde para dormir sin interrupciones. Una mañana, su esposa lo encontró inconsciente en la cama. Había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico durante la noche. Un coágulo bloquea una arteria clave en su cerebro. Los análisis confirmaron una hemoconcentración severa. Sobrevivió, pero perdió de forma permanente la movilidad de su mano derecha. Él mismo me pidió que contara su historia para que nadie más cometiera el mismo error. La solución es sencilla. Bebe un vaso de agua entre 1 y 2 horas antes de acostarte. Ve al baño justo antes de dormir y deja un pequeño vaso en la mesita por si lo necesitas durante la noche. No sacrifiques el equilibrio de tu sangre para evitar levantarte una vez. Una pausa nocturna es un precio pequeño comparado con las consecuencias. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Reconoces este hábito en tu rutina? Si es así, escribe sí en los comentarios. Puede parecer un gesto pequeño, pero podría ayudar a alguien más a tomar conciencia y proteger su vida. Ahora llegamos al quinto hábito nocturno peligroso. Y este, sinceramente, es uno de los más ignorados, aunque puede ser responsable de muchas muertes evitables, porque parece inofensivo dormir en una habitación demasiado caliente o demasiado fría. Puede sonar simple, pero la ciencia detrás de esto es muy clara. La temperatura del ambiente influye directamente en el trabajo de tu corazón durante la noche. Cuando duermes en una habitación demasiado caliente, por encima de 22 grados, tu cuerpo no descansa realmente. Tiene que activarse constantemente para eliminar el exceso de calor. Los vasos sanguíneos se dilatan, el corazón late más rápido y sudas, lo que provoca pérdida de líquidos y aumenta la viscosidad de la sangre. Además, el sueño se vuelve superficial, fragmentado y el cuerpo no alcanza las fases profundas
pausadas necesarias para la recuperación cardiovascular. Y lo más importante, la presión arterial no desciende como debería durante la noche. Estudios de la Escuela de Medicina de Harvard y datos publicados en el European Heart Journal han identificado la temperatura elevada durante el sueño como un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares nocturnos, especialmente en personas mayores de 60 años. Pero el frío extremo tampoco es seguro. Dormir en una habitación por debajo de 15 grados provoca vasoconstricción intensa. Los vasos sanguíneos se estrechen, aumentando la resistencia vascular. El corazón se ve obligado a bombear con mayor esfuerzo. En arterias endurecidas por la edad, esto puede desestabilizar placas de ateroma y desencadenar un infarto en pocas horas. Investigaciones europeas han demostrado que las muertes por infarto aumentan de forma notable durante periodos de frío, especialmente por la noche. La temperatura ideal para dormir se sitúa entre 18 y 20 grados. En este rango, el corazón puede reducir su ritmo de forma natural. La presión arterial desciende y el cuerpo entra en una fase de reparación profunda. Recuerdo a Elena Ruiz, de 66 años. Vivía en una zona muy calurosa y no utilizaba sistemas de ventilación. Durante una ola de calor, dormía en una habitación que supera los 30 grados. Una noche sufrió un infarto mientras dormía. Su corazón no pudo recuperarse bajo ese estrés constante. Si no puedes controlar perfectamente la temperatura, utiliza ventiladores, ventila la habitación o ajusta la ropa de cama según la estación. Tu corazón necesita estabilidad para descansar. No es una cuestión de comodidad, es una necesidad vital. Ahora que entiendes estos 5 hábitos nocturnos peligrosos, quiero darte algo aún más valioso. No solo información, sino una guía clara, práctica y posible. Una rutina nocturna protectora que puedes comenzar esta misma noche. Porque la diferencia entre el riesgo y la protección muchas veces no está en algo complejo, sino en lo que haces cada día sin darte cuenta. Imagina por un momento que cada noche es una oportunidad para reparar tu cuerpo, para darle a tu corazón el descanso que ha ganado después de toda una vida trabajando sin pausa. Pero también puede ser, si no tienes cuidado, un momento de vulnerabilidad. La buena noticia es que tú puedes decidir de qué lado estás. A las 7 de la tarde, comienza con una cena ligera. No necesitas eliminar el placer de comer, pero sí elegir con inteligencia. Proteínas magras, verduras, alimentos fáciles de digerir. Evita las grasas pesadas, las porciones abundantes y el exceso de sal. Tu corazón no necesita luchar mientras tú duermes. En ese mismo momento, bebe un vaso de agua. No esperes a tener sed. Y si tienes medicación prescrita para la noche, respeta el horario indicado. Este simple gesto puede marcar una diferencia enorme en la estabilidad de tu presión arterial mientras duermes. A las 8 de la noche, baja el ritmo. Tu cuerpo necesita señales claras de que el día está terminando. Una caminata suave, leer unas páginas de un libro, escuchar música tranquila. Evita discusiones, noticias estresantes o pantallas intensas. Tu mente también debe prepararse para descansar. A las 9 de la noche, prepara tu entorno. Ajusta la temperatura de la habitación. Ni demasiado calor ni demasiado frío. Deja un vaso de agua cerca de la cama, reduce la luz, crea un espacio que invite al descanso profundo. Recuerda que tu corazón responde a ese ambiente más de lo que imaginas. A las 9:30 visita el baño, vacía completamente la vejiga, cepíllate los dientes. Si tienes medicación adicional, tómala en ese momento. Este pequeño orden reduce interrupciones y protege tu descanso. La forma en que duermes también importa. Si roncas o sospechas apnea del sueño, intenta dormir de lado con apoyo adecuado en el cuello. Si te despiertas durante la noche, no te levantes bruscamente. Siéntate primero, respira, luego muévete con calma. Si lo necesitas, toma pequeños sorbos de agua. Esta rutina no es complicada, pero es poderosa. Estudios sobre el ritmo circadiano y la presión arterial han demostrado que hábitos como estos pueden reducir el estrés cardiovascular nocturno en más de un 40%.
Ahora recordemos los 5 hábitos que pueden poner en riesgo tu vida mientras duermes. Cenar tarde y en exceso, tomar mal la medicación o saltarla, ignorar la apnea del sueño, acostarte deshidratado, dormir en un ambiente con temperatura inadecuada. Cada uno de ellos es peligroso por sí solo. Juntos forman una combinación silenciosa pero devastadora. Y aquí está la verdad que muchas personas evitan, pero que necesitas escuchar. Muchos infartos y accidentes cerebrovasculares nocturnos no ocurren por azar. Son prevenibles, no necesitas gastar grandes cantidades de dinero, no necesitas soluciones complicadas, necesitas conciencia, necesitas constancia. Si tienes más de 50 años, esto es especialmente importante para ti, porque el miedo a enfermar, a perder independencia, a depender de tus hijos o a enfrentar gastos médicos elevados no es una exageración, es una realidad que puede acercarse si no actúas a tiempo, pero también hay otra realidad. Puedes envejecer con dignidad, puedes mantener tu autonomía, puedes vivir más años con calidad. Y todo comienza con decisiones pequeñas repetidas cada día. Tu corazón ha estado contigo desde el primer momento de tu vida, no se ha detenido ni un segundo. Ha resistido el estrés, las preocupaciones, los cambios. Lo mínimo que merece es que lo cuides, especialmente cuando descansa. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Suscríbete a este canal. Cada semana comparto información clara, directa y basada en ciencia para ayudarte a proteger tu salud. Dale me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de hacer que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Deja un comentario, escribe, estoy cambiando esto esta noche. Ese compromiso puede ser el inicio de un cambio real, no solo para ti, sino para alguien más que lea tus palabras. Y por último, comparte este video con alguien que te importe. Puede ser tu pareja, un amigo, un familiar. Nunca sabes cuándo una simple acción puede prevenir una tragedia. Dormir debería ser un acto de reparación, no un riesgo oculto. Esta noche tienes la oportunidad de elegir diferente y esa elección puede cambiar tu futuro.